Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de un tema fascinante, un tema por el cual todas y todos pasamos si vivimos hasta una determinada edad. Estoy hablando de la famosa crisis de la mitad de vida, conocida como la crisis de los 40. Que tengamos algo claro. Primero, es un tema astrológico. No es un invento cultural, no es un invento de los psicólogos, no. Tiene que ver con temas astrológicos extremadamente importantes que están ocurriendo. Segundo, es una etapa que comienza hoy en día a los 38 años y dura hasta los 49 años. Porque cuando uno piensa en la crisis de los 40 dice, es algo que me va a tocar a los 40. No. Son un montón de sucesos astrológicos que están pasando en un periodo de tiempo de aproximadamente 11 años que tienen como objetivo transformarte radicalmente a ti. Es una crisis. ¿Pero qué es una crisis? La crisis es una oportunidad. La crisis lo que nos está diciendo es que de cierta forma la vida que estábamos teniendo, quienes éramos hasta este minuto, ya no puede seguir siendo. Y todo esto se lo voy a detallar. Pero es sumamente importante que comprendamos el sentido de esta crisis. ¿Por qué? Porque miedos, angustias, emociones, síntomas físicos, incluso depresión o estados de locura, de volver a creer que tengo 14 años, pueden ocurrir durante este periodo. Y este periodo es de trascendencia, porque lo que quiere realmente es que hagamos un viraje en la vida que tenemos, justo en la mitad de la vida, y que conectemos con el alma. Como siempre ocurre, la vida no nos obliga. La vida nos da oportunidades. Y si nosotros no tomamos esta oportunidad, créanme que las siguientes crisis, la de los 56 años y la de los 60 años, nos va a costar mucho aceptar que el periodo cambió y vamos a desaprovechar la mejor época de nuestra vida. ¿Cuál es la mejor época de nuestra vida? Después de los 60 años. Astrológicamente son puros regalos. Pero fíjense que la sociedad no lo aprovecha. Creemos que alguien después de los 60 ya va en decadencia, es todo lo contrario, una época creativa, fértil, de libertad, de espontaneidad, maravillosa. Pero qué tan fácil pueda yo conectar con ese periodo va a depender de la crisis de la mitad de la vida. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante que tenemos que entender? Que la crisis de la mitad de la vida, a la diferencia del retorno de Saturno a los 28 años, el retorno de Saturno solamente era un evento astrológico. Saturno vuelve. Este video está pensado, por si acaso, para gente que sabe y no sabe de astrología. Así que si no sabes astrología, no te preocupes que te lo voy a explicar facilito. Pero hay una crisis potente que a los 28, que es un fin de una gran etapa. Dejas de ser niña, dejas de ser niño. Técnicamente te estás liberando de tu clan. Te estás soltando la influencia de la familia. Y te está diciendo la vida, a los 28 años ya eres un adulto o un adulto. Es tiempo de que te hagas cargo de tu vida y que logres algo en el mundo. La crisis de los 40, que parte a los 38 y termina a los 49, son un montón de alineaciones astrológicas. Hay tránsitos de Urano a Urano. Está la oposición de Urano-Urano, está la oposición de Saturno-Saturno, está la cuadratura de Neptuno-Neptuno, está la cuadratura de Plutón-Plutón, está el retorno de Quirón. 5 alineaciones astrológicas. ¿Y por qué es tan potente esta alineación astrológica? Porque Urano, Neptuno, Plutón y Quirón son planetas transpersonales. ¿Y qué significa esto? Que son energías que están diseñadas para transformarnos y hacernos evolucionar. Son energías extremadamente potentes y poderosas que tienen como función romper la estructura de quién soy yo, la estructura de cómo me defino, de quién creo ser, qué es lo que me gusta y lo que no me gusta. Nos hacen mirarnos, ver nuestros miedos, nuestras inseguridades, ver qué es lo que nos ha hecho vivir la vida que tenemos. Y nos obligan a confrontar miedos muy grandes para romper las estructuras. Entonces yo les voy a explicar, este video va a tener varias etapas. Primero una introducción general, después vamos a hablar de la cuadratura de Plutón-Plutón, por distintos periodos de edad. Después vamos a hablar de la cuadratura de Neptuno-Neptuno, la oposición Urano-Urano, la oposición Saturno-Saturno, y después al final vamos a hablar de retorno de Quirón. ¿Ya? Entonces,
Aquí tengo mi PowerPoint, muy aplicado que soy, Capricornio. Muy bien, Capricornio y Acuario. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta crisis? Que le demos un giro a nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de esta crisis? Que evaluemos todo lo que hemos hecho. No para ver que me equivoqué, que no me equivoqué. O sea, está bien hacerlo, está bien mirarlo y juzgarlo quizás. Pero el sentido no está en autocastigarme, sino decir, ok, ¿cómo ha sido mi vida? ¿Qué me motivó a tener la vida que tengo? ¿Qué deseos, qué anhelos me potenciaron? ¿O qué miedos e inseguridades me frenaron? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué he estado evitando? La crisis también tiene como objetivo una crisis espiritual de tiempo. ¿Por qué de tiempo, gente? Porque nos damos cuenta que estamos a la mitad del camino. Hasta antes de esta crisis, a los 20, a los 30, la realidad es que el tiempo del fin del juego se veía como muy lejano. Me queda un montón de tiempo de vida. A los 40, ya sea porque te empiezan a salir canitas, te empiezas a cansar, ya a finales más cerca de los 50 porque viene la menopausia, para las mujeres la andropausia, para los hombres, ¿me entienden? Pasan diferentes factores que van haciendo que nos demos cuenta que estamos envejeciendo. Y por lo más que hoy en día podemos mantenernos jóvenes, hay una etapa que termina. Entonces es un duelo por la juventud, por un periodo que terminó. Y esta evaluación con respecto a mi propia vida y darme cuenta que el tiempo termina puede provocar estados depresivos muy potentes, de decepción, desilusión, no aproveché mi vida, perdí mis mejores años, lo cual es mentira, vuelvo a repetirlo, es una mentira gigantesca. O puede ser que yo me pegue una despertada y diga, ok, en el tiempo que me queda mucho probablemente, voy a aprovechar mi vida, le voy a hacer un giro. Pero el punto clave, el punto de transición es ¿qué me ha hecho vivir lo que he vivido? Porque la mayor trampa de la crisis de los 40, y lo vamos a explicar por la posición de Urano-Urano y la posición de Saturno-Saturno en tránsito, es que vamos a tender a proyectar hacia afuera la culpa de por qué he vivido la vida que he tenido. Por ejemplo, si estoy en un matrimonio que me tiene infeliz, voy a echar la culpa a mi pareja. Si estoy en un trabajo que me tiene infeliz, le voy a echar la culpa a mi jefe, al trabajo. Voy a creer simplemente que cambiando lo externo se va a arreglar mi vida. Y eso no funciona, porque después en el retorno de Quirón, después en el retorno de Saturno a los 56 años, todo lo que no enfrentaste se te vuelve a aparecer y te vas a dar cuenta que no sacas nada cambiando lo estético externo, sino que hay un tema de fondo mucho más trascendental. Porque es un periodo para liberarse de los condicionamientos. Y también es súper importante, es un periodo... A ver, ¿cómo se lo explico? Fíjense. Si ustedes tienen menos de 38, 39, 40 años y sienten que tienen una conexión espiritual potente, se sienten intuitivos, quiero que sepan que después de los tránsitos de Urano, de Neptuno y de Quirón, la intuición y la conexión, las antenas, se agrandan y se conectan mucho más. Por eso es un periodo que para muchas personas la crisis es una invitación a conectar con lo espiritual, con lo esotérico. Y si ya estás metido en este camino, tu conexión va a aumentar enormemente. ¿Ya? Entonces, ¿por qué he vivido la vida que he vivido? Y cuando vaya hablando de los distintos factores astrológicos nos vamos a ir haciendo las preguntas. Hay que darse cuenta, parte de lo doloroso de esta crisis es darme cuenta de lo que ya no va a ser. Lo que ya no va a ser. Quizás tus fantasías, tus ilusiones, tus anhelos durante años, a los 20, a los 30, fueron lograr algo. Y te vas a dar cuenta probablemente en determinado minuto que eso ya no va a ser. Y si ya lo lograste, te puedes dar cuenta que tampoco te hace del todo feliz, que falta algo. Vamos a hablar de la desilusión como un gran tema de esta crisis. La desilusión y la decepción. Porque también este periodo, parte de lo complejo que tiene este periodo, y que la sociedad no lo entiende, es que es un duelo. Estoy muriendo, está muriendo el antiguo yo para que nazca un nuevo yo que me implica ir hacia adentro,
hacia habitar espacios incómodos emocionales. Y ese es el problema, porque en nuestra sociedad eso es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable en nuestra sociedad? Porque la energía femenina está prohibida. Siempre activo, siempre yang, siempre hacia adelante, siempre haciendo cosas, siempre en movimiento. No pares, no te deprimas, no vayas hacia adentro, no sientas. Oye, si es súper necesario para poder entrar bien profundo, a conectar con algo esencial, para liberarme de lo que me condiciona. De repente está bien que no esté bien, que pare un tiempo. Ahora, obviamente, si estoy 3 años en crisis, no. Pero si por un mes, por un periodo, estoy más melancólico, me estoy yendo para adentro, date el espacio de evitarlo. Y puede ser que sean más meses. Pero lo que estoy tratando de decir es que está bien, pero nuestra sociedad no acepta la crisis de los 40. La respuesta es, oye, ¿por qué no te compras un auto más moderno, un descapotable, como la caricatura? Métete al gimnasio, ponte a trabajar. No. En acciones y movimiento, la crisis de los 40 no se resuelve. Se vive peor y se corre para el futuro en una crisis mucho mayor. ¿Ya? ¿Qué efectos generales podemos hablar de esta crisis que ocurre en este periodo de todos estos años? Cambios abruptos e inesperados. Los planetas transpersonales no perdonan. ¡Pah! Van a tener que romper la estructura. Como tú no cambias, te la cambian. Como tú no cambias, te la cambian la vida. ¿Ya? También podemos sentir mucha ansiedad y mucha angustia. ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar ahora. Hay una teoría de Barbara Hanklow, de la autora de Rising Kundalini, un libro de la crisis de los 40 maravilloso, que ella habla, esto es muy interesante, gente. De hecho, se los vamos a dejar acá abajo en la descripción para que si quieren tener ese libro, búsquenlo. Es muy bueno, está en inglés solamente, eso sí, lamento decirlo, no está en español. Pero ella plantea que la oposición de Urano-Urano que se da a los 42, entre los 42 y los 45 años, ella lo asocia al despertar de la Kundalini. Ella asocia que la energía Kundalini asciende. Por eso ella explica que muchas veces las prácticas para subir la Kundalini antes de los 40 no son recomendadas, que en muchas corrientes de la India eso no se hacía antes de los 40 años, porque hay un despertar orgánico que se produce y como los ciclos orgánicos están asociados a los ciclos astrológicos, el tempo lo marcan los planetas. En este minuto se asciende la energía Kundalini. Y lo que va a hacer, porque quiere un despertar de conciencia, y lo que va a hacer es que en los centros energéticos, donde hay trauma, donde hay miedo, donde hay condicionamiento, donde hay emociones encapsuladas, la energía se estanque. Y la energía no simplemente se va a detener, sino que la energía va a mover ese chakra y se van a somatizar y se van a manifestar las emociones que te están bloqueando. Eso puede generar un montón de síntomas emocionales y físicos que se viven durante la crisis de los 40. ¿Ya? Entonces es una época realmente fascinante. Entonces vámonos, ya, esa fue la introducción, vámonos al primer tema astrológico, que es la cuadratura de Plutón a Plutón. Tengamos claro, Urano, Saturno y Neptuno y Quirón funcionan como un reloj. Da lo mismo en qué época naciste, se vive la misma edad. Pero Plutón es diferente, Plutón tiene una órbita irregular. ¿Qué significa eso? Que la cuadratura de Plutón a Plutón, que es uno de los tránsitos más potentes que podemos tener en nuestra vida, de los más transformadores que podemos tener en nuestra vida, se vive a distinta edad dependiendo en el año en que naciste. Yo aquí tengo una tabla, la tengo. Yo les voy a decir, esta cuadratura de Plutón a Plutón, si naciste entre el año 70 y el 75, se vive en el año 1970 a 1975, lo viviste aproximadamente a los 35. Si naciste entre los 75 y 79, entre los 36 y los 38 años. Si naciste entre el 80 y el 85, entre los 38 y los 40 años. Si naciste entre el año 86 y el 90, lo vas a vivir entre los 39 y los 42 años. Fíjense cómo se va yendo para adelante. Si naciste entre el año 91 y el 93, entre los 43 y los 46, y si ya después naciste después del 95, probablemente sea ya a los 40, 50 y ya no va a ser parte de la crisis de los 40. ¿Ya? Yo es el único de estos aspectos que he vivido, porque todavía tengo 41, ninguno, ni el de Urano, ni el de Saturno, ni el de Neptuno lo estoy viviendo, aunque ya me está activando el de Neptuno y lo siento igual realmente. Pero el tránsito de Plutón, como me dijo un gran astrólogo chileno, el gran Rupi, me dijo, no hay tránsito más potente de Plutón o más doloroso, más transformador que la cuadratura de Plutón a Plutón, que es básicamente un periodo donde
tu antigua vida, muere para que comience una nueva vida. La energía de Plutón es muerte, es básicamente que explota un volcán en tu vida. Que te dice, se acabó un ciclo y va a surgir otro ciclo. Pero para que surja un nuevo ciclo, no es llegar a ir adelante, sino vamos a tener que ir a mirar cuáles son tus mayores miedos, apegos, obsesiones y condicionamientos. Vuelvo a repetirlo, en los tránsitos siempre tenemos oportunidad de fluir con el proceso de resistirnos. Yo les voy a explicar qué significaría fluir con el tránsito de Plutón y qué significa no haber fluido. ¿Qué es ir hacia nuestros mayores miedos? La vida te está diciendo, mira lo que más terror te da, lo que menos quieres que pase, que te abandonen, que haya un fracaso profesional, que pase algo doloroso en tu familia, no tener dinero. ¿Cuál es el miedo que te aterroriza y que te domina? Porque es tiempo de enfrentarlo. Porque es tiempo de cambiar el comportamiento que tienes, que vive en torno a controlar aquello que te da terror. Entonces es un periodo donde vamos a sentir que perdemos el control, que están pasando cosas que nos quitan la estabilidad, donde se nos enfrentan, es como que apareciera el dragón que nos va a comer. Y es un periodo para hacer probablemente terapia. Es un periodo para enfrentar tus mayores inseguridades y para dejar ir. Es un periodo de dejar ir. Entre más controlo, peor lo voy a pasar, porque la vida te está diciendo, suéltalo. Y nosotros estamos a tratar de controlarnos. Rabia, furia, impotencia van a surgir. O lo soltamos o nos volvemos más controladores. Porque vuelvo a repetirlo, lo que te quiere quitar la vida es un peso en este periodo. Es darte cuenta de que no pasa nada si pasa lo que más temes que pase. Porque en este periodo va a pasar lo que más temes que pase. Y muchas veces te vas a dar cuenta que no pasa nada. Si lograste vivir este periodo, que insisto, se vive antes de los 40 para la mayoría de las generaciones actuales, lo que vas a tener es un nivel de libertad enorme, porque te vas a dar cuenta que lo que más tenías miedo que ocurriera no te condiciona. Y vas a tener una cantidad de energía y de potencia potente. Y esa potencia y esa fuerza la vas a tener para moverte en la dirección de tu alma. Por el otro lado, si no fluyes, y creo que me entiendan, la mayoría de la gente no fluye. ¿Queda claro? La mayoría de la gente no va a fluir con la cuadratura de Plutón. La mayoría de la gente se va a resistir, va a luchar, va a sufrir. Les doy un ejemplo. Imagínense una persona que la vida le está pidiendo que suelte una estructura de poder o económica, un trabajo que en realidad no lo hace feliz, pero lo hace porque le da mucho miedo al fracaso. Y se le produce una crisis profesional enorme. Y fracasa o pierde dinero, lo que sea. O la persona se da cuenta que en realidad, en esta rendición, en este ir hacia adentro, en este dejarse morir, se da cuenta que en realidad ese trabajo no lo hacía feliz y decide dirigir su vida y su energía en algo más alineado consigo mismo. O en esta misma crisis, como yo se lo he escuchado a muchas personas, dicen, no, después de esto aprendí que tengo que ser más tacaño, tengo que trabajar más, tengo que ser mucho más exigente, tengo que ser mucho más ambicioso, porque si logro hacer así, no me va a volver a pasar lo mismo. Significa que no aprendiste nada. ¿Ya? Y la vida te va a tener que volver a derrumbar en ese sentido. Esa es la crisis de Plutón, que es un preaviso. Y es muy importante, sobre todo para estas generaciones que lo están teniendo antes de los 40, que se metan en las emociones que están ahí. Porque si no enfrentan el terror, la crisis de los 40 va a ser muy complejo. Ahora vámonos al primer tránsito completamente arquetípico generacional. ¿A qué me refiero con arquetípico generacional? Que todos los vivimos a la misma edad, en un rango de tiempo, que es la cuadratura de Neptuno-Neptuno, que se vive entre los 41 y los 44 años. ¿Entendido? Entre los 41 y los 44 años. La gran desilusión, la podríamos llamar a este ciclo. La gran desilusión. O la oportunidad de conectar profundamente con tu alma. Yo este fin de semana estaba hablando con un amigo astrólogo y le veo la carta y le digo, oye, estás en plena cuadratura Neptuno-Neptuno. ¿Cómo estás surfeando este periodo? ¿Está siendo muy difícil? Y él me dice, no, están siendo maravillosas. Y nos ponemos a conversar, ¿por qué? Porque él me dice que hace 2 años él se rindió. Le pasaron cosas tan complejas que se rindió y se entregó. Y se entregó a una espiritualidad tremenda. Y confió en la vida.
y dejó que la vida lo moviera. Es raro que alguien te diga que este periodo está siendo tan feliz, pero lo que le estoy tratando de decir que lo que está haciendo él, de dedicar mucho tiempo a la práctica espiritual, a conectar, a confiar en su intuición, a sentir, a permitirse sentir y moverse por lo que siente, es justamente lo que está permitiendo que él fluya totalmente en esto. Ahora voy a explicarle un poco qué significaría, pero él hizo un cambio de giro de vida radical 2 años atrás y está todavía metido en ese proceso. La cuadratura Neptuno-Neptuno es como despertar de un sueño. Es despertar del sueño y la fantasía de quién eres, de la vida que querías vivir y de lo que querías alcanzar. Es como que en ese minuto, ¡pah!, la realidad se te aparece y te dice, mira, esta es tu vida. Esto es lo que cumpliste y lo que no cumpliste. Esta es tu realidad. No saques nada escapándote a disociarte, porque esto es lo que está ocurriendo. Es un periodo para darte cuenta de los sueños que no se han cumplido y que lo más probable no se van a cumplir, para que surjan nuevos, pero vamos con calma, no hay que adelantarse aquí. En ningún movimiento de esta crisis, en ninguna de las etapas hay que adelantarse, porque adelantarse va a ser tratar de evitar el dolor y lo que me incomoda, cuando justamente queremos ver lo que me incomoda para ver por qué me convertí en la persona que me convertí. ¿Se entiende? ¿Cuál fue el sueño que sedujo mi vida? Yo voy a vivir esto, voy a hacer esto otro, voy a alcanzar esto aquí, voy a alcanzar esto acá. Y también, como dice el gran Alejandro Lodi, maestro, es darte cuenta de que tu vida no es tu vida. Es difícil darte cuenta de eso antes de este periodo, porque en este periodo te das cuenta que tu vida, que tus sueños, que tus metas, no son tus sueños y tus metas, sino que son de 2 o de 3. Primero que nada, es de tu familia. Porque a los 28 años tú dijiste, no, yo soy libre, voy a vivir la vida que quiero, voy a hacer mi familia, voy a lograr metas profesionales. Pero es mentira. Estás todavía extremadamente condicionado por los mandatos familiares y por la historia familiar. Tú simplemente, sin darte cuenta, estás recreando un rol de un ancestro anterior o de una mezcla de ancestros. Entonces, tu vida no es tu vida. Segundo, estás viviendo la vida de lo que la sociedad espera, ya sea porque lo estás tratando de hacer o porque estás haciendo lo contrario de lo que la sociedad espera. Vamos a ver que las polaridades, o soy fiel a la sociedad o a la familia o hago lo opuesto, es un personaje. Estás en el personaje del rebelde. Y tercero, como dice Alejandro Lodi, estás poseída por un arquetipo. El arquetipo de la víctima, de la sacerdotisa, de la madre, del guerrero, del tirano. O sea, estás metido en un arquetipo. Eres un personaje del juego, pero no estás siendo tú. Y el darte cuenta de eso es muy fuerte. Es muy fuerte darme cuenta que no estoy siendo yo, que me he inventado una historia, que no está bien ni está mal, simplemente estoy despertando del sueño. ¿Cuáles son los efectos de un tránsito de Neptuno a Neptuno, la cuadratura Neptuno a Neptuno? Es que te meten en el agua. 41 o 44 años te meten en el agua. Probablemente vas a seguir actuando y moviéndote y va a depender de otros factores astrológicos qué tan fuerte te pegue todo lo que voy a decir. Porque no todo el mundo le va a afectar de la misma manera. Pero una cosa que ocurre es que nos ponemos hipersensibles. Hipersensibles. Todo te afecta, sientes mucho tus emociones, sientes mucho las emociones de los demás, tu campo áurico se abre. Eres hiperpermeable a lo que pasa a tu alrededor, lo que le pasa a otras personas. Otro efecto que puede ocurrir es que te sientas confundida, confundido. No sabes qué hacer, no sabes a dónde actuar, hay falta de claridad. Y en algunas personas esto también tiene que ver con falta de energía y falta de vitalidad. Estoy sin energía. De hecho, ¿por qué? Porque la vida te está diciendo no actúes. Te desilusionaste, invéntate un nuevo sueño y actúa por ello. No, no inmediatamente, no inmediatamente. Estás desilusionado con tu pareja, búscate una nueva pareja, no inmediatamente. Creo que me entiendan, no es así. Es un periodo para conectarme con lo que estoy sintiendo, porque tienen que salir y aflorar emociones, tienes que escuchar tu alma, tienes que escuchar tu vulnerabilidad. Es un periodo muy incómodo para la gente muy lógica, muy racional, muy mental, muy activa, que siempre está acostumbrada a moverse y ser.
Porque esto te está pidiendo sentir y que escuches tu alma y que escuches tu corazón y te empieces a mover. Es un periodo para empezar a romper los debo, no puedo, no es así. Pero ahí surgen muchos miedos, muchas inseguridades. ¿Cuáles son consejos? Tengo que ir más rápido, si no se me va a durar mucho este video, pero ¿cuáles son los consejos? No apurarte. Déjate estar confundida un tiempo. Porque la vida no te está diciendo resuelve, te dice confúndete y siente. Y si sientes algo que incluso es muy contra ti, permítete que sea. Y desde ahí mueve y actúa. Pero también no te dejes seducir. ¿Tenías una fantasía de lo que querías y ahora se te viene otra fantasía? No. Si esas fantasías son escapismo de la realidad, no. Porque vuelvo a repetirlo, en los próximos tránsitos te vas a volver a desilusionar. Vámonos al siguiente tránsito generacional. Y es el padre de los tránsitos de este ciclo. La oposición de Urano-Urano. ¿De qué edad se vive? Entre los 42 y los 45 años. Ya les conté que tiene que ver con la activación de la energía Kundalini, de tomar conciencia, de liberarnos de los bloqueos que nos impiden ser quienes somos. Y aquí voy a un tema fundamental. La oposición de Urano-Urano es libertad y creatividad. Es pegarte una cachetada y decirte, no tienes idea de quién eres, estás absolutamente condicionada y no tienes idea de todas las posibilidades creativas que la vida tiene para ti. Porque lo que quiere este tránsito es que te des cuenta que la creatividad no es tuya, sino que tú eres un vehículo para la creatividad de la vida, que siempre quiere renovarse y crear cosas nuevas. Y te va a mostrar cómo estás tan rígida en una armadura llena de amarras que tú misma te estás impidiendo tu creatividad. Y la somatización física van a ser los traumas, los bloqueos, los miedos, las rigideces que han bloqueado tu creatividad para que se rompa. ¿Me van siguiendo? ¿Qué me ha frenado? ¿Qué es lo que me detiene? Vuelvo a repetirlo. Y aquí está la regresión. Porque tiene que ver también todo lo que les he dicho, les vuelvo a repetir con darme cuenta que no tengo que mirar para atrás para volver atrás. Tengo que mirar para atrás para evaluar. Pero tengo que mirar para adelante. Entonces, si yo me siento súper frustrado y creo que por tener una pareja más joven, por volver a la adolescencia, que en la adolescencia ocurre la sextil de Urano-Urano y la oposición de Saturno-Saturno, fíjese, todas las épocas de la vida están marcadas por tránsitos astrológicos. Si creo que la libertad es volver a estar cuando no vean responsabilidades, no es así. Lo que te está diciendo esta posición de Urano-Urano es corre un riesgo y rompe la estructura que tienes en tu vida. Hay que probar algo que no he vivido. Si he sido súper responsable, he trabajado un montón, bueno, es tiempo de quizás ser un poco más irresponsable y quizás cambiar de trabajo o conectarte con algo que te dé libertad. Si has dedicado mucho tiempo de tu vida a tu familia, a tu hija y tu hijo, un periodo para conectar contigo misma, qué es lo que quieres y darte espacio para hacer eso. Pero por el otro lado, si has sido súper viajera, viajero, no eres padre, ¿me entiendes? Estás absolutamente libre de esos condicionamientos, lo que te dice Urano-Urano es, quizás es tiempo de probar lo que no has probado. Quizás desde tiempo a la experiencia creativa que ocurre ahí. ¿Me entiendes? Porque es ver por qué hay ciertas experiencias que no viví. ¿Por qué hay ciertas cosas que no he vivido? Quizás al conectarme digo, no, en realidad no las quiero. O en realidad digo, no las viví porque esto me daba miedo. Y es un periodo para liberarte de los condicionamientos sociales, familiares y profesionales. Muchos cambios inesperados, muchos movimientos abruptos. Y vuelvo a repetirlo, el consejo no es actuar impulsivamente. De hecho, yo este es un tema que he estudiado un montón, he leído un montón de autores. Y todos los autores, terapeutas que hablan de esto, te dicen, en este periodo no tomes decisiones impulsivas. Si estás mal con tu relación de pareja, no llegues y la termines. Sino que vive el proceso, vive lo que el proceso te pide, haz terapia, conócete, explórate y de ahí toma las decisiones. Porque quizás las relaciones pueden dar un vuelco, el trabajo, muchas cosas pueden dar un vuelco, pero lo más importante es no tomar decisiones impulsivas.
Y me voy a un factor más, que es la oposición de Saturno a Saturno. ¿En qué momento de nuestra vida también vivimos la oposición de Saturno a Saturno? A los 14 años. Y tiene que ver con la lucha con las figuras de autoridad del adolescente, que siente que son las figuras de autoridad las que las limitan, les prohíben, les ponen barreras. Esa sensación de que hay algo externo que me detiene, que ocurre a los 14, se vuelve a activar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a los 14 años tú eres inmadura, inmaduro. Porque no has asumido que eres la responsable de tu propia vida. Porque estás en el camino de aprender a ser responsable por tu propia vida. En cambio, los 40, este tránsito entre los 42 y los 46 años, dependiendo temas de tu nacimiento, depende de tu carta natal. Pero entre los 42 y los 46 años, la oposición de Saturno a Saturno. Pero ¿cuál es la diferencia? Vuelvo al punto. Que ahora ya eres madurito, madurito, grandecita, grandecito, y ya eres responsable de tu vida. Por lo tanto, la tendencia va a ser culpar a otro. Esto me detiene, esto me limita. ¿Y tu responsabilidad? También, ¿qué otra característica? En este periodo se acaba un septenio. Es un comienzo de una nueva etapa de tu vida. Se acaba, entre comillas, la época entre los 35 y los 42, 43, se acabó. Y ahora entraste de lleno a los 40 en una nueva etapa de tu vida. Entonces, lo que quiere esto es que enfrentes los miedos, porque fíjate que al mismo tiempo que te están diciendo cambia, prueba algo nuevo, diferente, que te condiciona, libérate, te están diciendo, pero hazte responsable. Pero madura, pero enfrenta los miedos, pero enfrenta las inseguridades. Hazte cargo de tu vida, no proyectes. O sea, están pasando esas dos experiencias energéticas al mismo tiempo, que es lo que lo hace fascinante y lo diferencia del retorno de Saturno. Porque al mismo tiempo que me están pidiendo que me transforme y me libere, te dicen pie en la tierra, madurez y responsabilidad. Para los que sepan más de astrología, esto tiene que ver con el ciclo de Saturno. Dura 28 años. A los 14 años, cuando tuvimos 14 años, se produce un giro en nuestra vida. ¡Pah! De cierta forma, más técnico astrológico, uno tiene Saturno en una casa y a los 14 años Saturno llegó a la casa opuesta. Por lo tanto, en ese periodo de los 14 años, vemos la vida de un punto de vista diferente y podemos redirigir nuestra vida. Ahora vayámonos a los 28, 29 años. Comienza un nuevo ciclo saturnino conectado con el propósito de la casa y el signo donde está Saturno. Ese es lo que se planta como intención energética en ese comienzo de los 28, 29 años. A los 42, 44 años vamos en la mitad del ciclo y es el periodo de dar un giro de 180 grados a la intención con la cual comenzamos el periodo de los 28, 29. Es súper importante que te preguntes a los 28, 29 años ¿qué comencé? ¿Qué me propuse como meta para mi vida? Porque a los 42, 44 años un periodo de darle un cambio de tuerca, girarlo, verlo de un punto de vista completamente diferente. Y esto no es que se tenga que renunciar a lo de los 28, 29, de hecho, sino que esta complementariedad, esta diferencia de visión puede hacer que esa meta florezca, pero de una forma que nunca esperaste que floreciera. Y sí, va a haber que enfrentar miedo, inseguridades, va a haber que madurar, va a haber que aprender cosas nuevas. Siempre pasa eso con los tránsitos de Saturno. Y el último, que es el retorno de Quirón, se los voy a dejar para el próximo video. Porque está dentro de los 5 tránsitos más potentes que podemos vivir en nuestra vida. Se vive a los 49 años. Es la final de este proceso. Pero es tan potente y tan importante que lo voy a dejar para un video que se va a llamar El retorno de Quirón. El momento de conectar con nuestra herida. Porque puede ser un momento mágico, de transformación radical y de libertad del alma que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar. Si somos capaces de sortear cada uno de estos procesos, cada una de estas etapas, vuelvo a repetir, después de los 50 vamos a fluir y nos vamos a abrir a los regalos que la vida nos ofrece. Pero justamente el problema que vemos a los 60 años también lo vemos a los 40 años. Nos negamos a aceptar que vamos avanzando. Nos negamos a soltar lo viejo. Y queremos o quedarnos aferrados a la vida que tenemos, o recordamos nuestra época juvenil y las queremos volver a traer.
cuando nos damos cuenta que la vida entera es una danza de creatividad. Lean bien la vida de Jodorowsky, bien la vida de Naranjo, bien la vida de un montón de personas que todo el tiempo en su vida se permitieron crear, jugar, probar cosas diferentes. Ese es el regalo de la vida y eso es lo que esto permite. Si quieres profundizar en esto, te dejo en la descripción el libro Rising Kundalini, por si lo quieres ver, es increíble. También, si quieres profundizar en esto, en la Escuela Astroterapéutica está el curso de Alejandro Lodi, que hizo de Crisis de la mitad de la vida. Dura como 3 horas y media. Regálate eso, por favor. Es un bálsamo para el alma, el curso de Alejandro Lodi de la Crisis de la mitad de la vida. Y tengo un aviso. La formación avanzada de astrología de tránsitos, progresiones, revolución solar, donde se estudia todo esto, ya se habían cerrado los cupos, pero debido a que nos pidieron algunas personas que volviéramos a abrir unos cupitos extra, abrimos 10 cupitos más para la formación avanzada que parte ahora en abril. Así que si te quieres inscribir, haz ahora el momento, porque lo habíamos cerrado y lo volvimos a abrir porque nos pidieron. ¿Ya? Así que si quieres tránsitos, progresiones, revolución solar, sinastría, carta compuesta, está todo aquí. ¿Ya? Y espero esta información les sirva mucho. Por favor, compartan este video, compártanlo. Es muy importante, sobre todo si queremos realmente vivir en coherencia con nuestra alma y permitirnos fluir con el río de la vida, porque el río de la vida tiene estas etapas, ya sea que nos guste o no. Eso, un besito grande. Chao, que estén bien, cuídense.